Ya estamos con Felipe Puig, él es el gerente general de la Cámara de Comercio y Servicio del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paula y Rosario, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Estaremos hablando de varios temas de actualidad, el Tratado de Libre Comercio con China, la situación con Argentina, los desafíos para este periodo, pero de repente, Felipe, estaría bueno, sobre todo para los televidentes, contextualizar a quiénes comprende esta Cámara. Bueno, la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, en primer lugar, tiene carácter nacional. Nosotros tenemos agrupados unas 120 gremiales en la Cámara, de las cuales algunas son regionales, como pueden ser los centros comerciales del interior, o los centros comerciales mismos de acá, de Montevideo, La Unión, Sayago, Paso Molino, que a su vez ellos nuclean una cantidad de pequeños y medianos comercios. Por otro lado, tenemos también las grandes empresas, tenemos las gremiales sectoriales que nosotros llamamos, como puede ser la Asociación de Supermercados, los distribuidores de gas, las distintas áreas que componen el comercio. O sea, es una actividad bastante amplia y a la vez incluye servicios, por lo cual también tenemos todo lo que son estudios jurídicos, bancos, salud, transporte, logística. Todo lo que es el sector privado. Portuaria. La verdad que la Cámara de Comercio es la más antigua, la primera. De ahí salieron otras cámaras. Pero bueno, nosotros llevamos 155 años, cumplimos este año. En 1867 fue inaugurada. Imponente la historia. Imponente la historia que hay ahí, los libros de actas y cosas de aquella época, realmente, todo manuscrito, realmente. Increíble. Es increíble. Después de la pandemia que afectó tanto al sector de comercio y servicios, ¿cómo es la situación hoy para también darnos un panorama y después poder entrar en todos estos otros temas que nos llevan a el desafío de la internacionalización? ¿Cómo es hoy la situación en estos sectores? Bueno, como hablaba recién, el comercio es muy amplio. Podemos hablar del comercio exportación, por ejemplo, que también las grandes exportadoras están nucleadas en la Cámara. Ellos a este momento están pasando por un buen momento, más allá de alguna problemática como la logística, que han tenido problemas con el tema de los contenedores, los pocos contenedores que venían. Han tenido algún problema ahora con el puerto y algún tema ahora sobre todo con la baja del dólar, ¿no?, que les afecta directamente. Pero ese es un sector que dentro de todo se recuperó rápido y bien. Tenemos algunos otros sectores que en realidad no fueron muy afectados, el caso de la tecnología, que en ese caso la pandemia de hecho al revés motivó un poco todo esto del teletrabajo y el trabajo a distancia, motivó un poco todo lo que era el comercio informático. Y después tenemos sectores muy golpeados, como el caso de los servicios, sobre todo hoteles, agencias de viajes, cámaras de eventos, que son todas cámaras o gremiales asociadas a la Cámara, que, bueno, recién ahora están llegando a niveles de ventas, vamos a decir, pre-pandemia. Es importante ahí recalcar que los niveles de venta pre-pandemia no quiere decir que la situación financiera de las empresas sea la misma de pre-pandemia. Hay todo un agujero en el medio que de alguna manera hay que amortizar, ¿no? Siguieron teniendo gastos y muy poca cosa. Vos pensás que el 97% de las empresas en el Uruguay son pequeñas y microempresas. Esa gente, el rendimiento de la empresa es su salario. Entonces esa gente durante un buen tiempo no tuvo ese salario o se endeudó, quedó debiendo, pidió crédito, yo qué sé. Hizo distintas maniobras para poder superar la pandemia, la crisis que eso le trajo, y hoy de alguna manera tiene que estar repagando todo eso. Entonces, es importante aclarar que si bien puede estar el nivel de actividad, puede estar alto, no así la salud financiera de las empresas en todos los casos. Por otro lado, también es bueno recordar que la situación en el 2019 no era la mejor. Tampoco es que brillaban y estamos volviendo a brillar. O sea, llegar al 2019 no es estar en un lugar. Es decir, bueno, de alguna manera el efecto de la baja de actividad de la pandemia quedó superado. Pero ya veníamos en el quinquenio anterior, de 2015 a 2019, el PBI comercial había bajado cerca de un 6%. Entonces ya estaba bastante. Había caído 6% el empleo en el comercio, por ejemplo.
ya veníamos en una situación de contracción desde antes de la pandemia. Y bueno, la pandemia de alguna manera empeoró todo esto, lo llevó a un punto casi cero en algunos sectores, ¿no? Esos sectores de eventos, que no solo la empresa que hace el evento, tenés atrás la que hace los vestidos, el que maquilla, claro. La luz, la discoteca, los mozos, el canto. Y se suma, claro, y además ahora tampoco es que estamos en una situación excelente, se suma también una situación internacional compleja, una inflación, es demás, todo afecta en definitiva. Hablando un poco del Tratado de Libre Comercio con China, que fue algo que estuvo como muy en el tapete en la semana pasada y lo sigue estando al día de hoy, ¿cómo les cae esta intención por parte del gobierno? Bueno, nosotros desde la Cámara somos apoyo total a lo que es la apertura comercial, ¿ah? No en cualquier modalidad ni no a cualquier precio, obviamente. Para eso se ha hecho un estudio de factibilidad que, de acuerdo, en este momento desconocemos nosotros los resultados, pero dicen que, bueno, si van a seguir adelante, obviamente el estudio de prefactibilidad da beneficioso. Como todo, el cambio puede traer sectores que se beneficien y algún sector que se perjudique. Por ejemplo, ¿cuáles ustedes ven como más complicados? Bueno, puede ser el sector textil o el sector, algunos de esos sectores que todavía van quedando acá, que realmente ya hoy se importa poco de China, de ese lado es más bien de Vietnam, de esos países han cambiado. Pero como todo, la realidad es que si una mayoría, hay una gran mayoría de beneficiarios, lo que sí hay que hacer es, bueno, ir para adelante con eso y trabajar mucho con aquellos que no lo son, ¿ah? Ya sea en una reconversión, ya sea en un apoyo, ya sea en buscarles alternativas a esos pocos. Yo siempre digo, si de 10 podés favorecer a 8 y hay 2 que se perjudican, trabajemos en esos 2 que se perjudiquen lo menos posible. Porque también hay que tener en cuenta que China, para China no existimos desde el punto de vista mercado, ¿no? Para ellos es político, para nosotros es comercial. Totalmente, somos un barrio. Ni siquiera es una cuadra de un barrio, ¿viste? ¿Entendés? Entonces no hay una intención ahí de inundar una plaza, que obviamente va a pasar, porque cuando vos abrís, abre para los dos lados y es probable. Pero también por otro lado, hay mucha gente que se puede ver beneficiada en la medida que vos, si llegás a cortar barreras arancelarias, vas a poder recibir productos más baratos también, todos aquellos productos que tenés que importar. Como insumo para producciones o como producto final que no lo tenés acá. Que no compite con la industria nacional. Que no compite con la industria nacional, vos vas a tener. Y todo eso siempre ayuda porque ponés productos al alcance de más gente, o sea... Como todo hay que ver el contenido bien del acuerdo a qué se llega para poderlo analizar. Y es un proceso que además, digo, ya lo han dicho también todos los expertos, lleva su tiempo, ¿no? Tiene muchas idas y vueltas, estamos hablando de algo que podemos pensar de un año para adelante, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una reunión con el embajador de China acá en el Uruguay y ellos, cuando le hablas de excepciones o le hablas de progresividad en algunos sectores, te dice, para nosotros nada es un problema, ¿no? A ellos no les interesa eso, a ellos les interesa la firma por el hecho político de tener un acuerdo y tener de alguna manera un pie adentro del Mercosur, ¿no? Volviendo justamente a lo que a nosotros nos puede afectar, porque ellos se van a ir adaptando y nosotros lo que tenemos que cuidar, ¿no? Es cómo acomodamos la interna, porque obviamente unos se van a favorecer y otros va a haber que ayudarlos. Sí. Esa competitividad de la que ustedes también hablan bastante, ¿no? De la mejora en la competitividad, ¿es una tarea del gobierno? ¿Es una tarea en la que la Cámara también está comprometida? ¿Quiénes tienen que estar en este trabajo por la competitividad y en qué tipo de acciones en concreto? Bueno, ese es todo un tema, como yo siempre digo, ojalá hubiera, cuando uno tiene una pérdida, ojalá hubiera sido una canilla sola que pierda, ¿no? Claro. Qué fácil uno va a la sierra y tal. Pero la realidad es que son muchas canillas que afectan a que el costo final de como país sea alto. Tenés desde el costo del Estado, desde la productividad, desde lo caro que, por ejemplo, lo complicado que es instalar una empresa acá en el Uruguay. Hay temas que son de trámite administrativo de pronto. ¿Nos podría ayudar la ventanilla única, cosas del estilo?
Eso, bueno, rever, por ejemplo, la gran reforma de la seguridad social. Tú haces una cuenta y fíjate cuánto de lo que tú percibís, ¿tá? Porque la gente tiene en la cabeza que del nominal al líquido, ¿no? Cuánto perdés con el socio mayoritario que tenemos, que es el Estado. Pero a eso tenés que sumarle lo que aporta la empresa por vos. Y por otro lado, tenés que después de lo que te queda, pagás IVA, o no vayas a comprar mucha nafta porque la mitad es impuesto. Entonces realmente el costo del Estado es grande, es pesado, nos hace caros para competir en el exterior. Eso es un tema que se viene hablando, pasan los gobiernos y es de difícil solución, no es tan fácil. Tenés un combustible caro y vos decís, bueno, ¿cómo afecta el comercio? Bueno, comercio para tener la mercadería el comercio minorista, ¿no? Para tener la mercadería en el estante requiere de transporte, requiere de flete. El aumento del combustible afecta a todo, sin duda. La cadena nos agarra a todos, ¿viste? Después la electricidad, hay una cantidad de aspectos en el que hay que trabajar. Ojalá hubiera uno solo. Ojalá hubiera uno solo. Pero hay muchos. Y ahí la Cámara tiene una buena relación con el gobierno para poder ir manifestando las necesidades. Ustedes hicieron además una consulta de opinión también sobre este acuerdo y como todos los que sea abrir el Uruguay. Sí, a nosotros nos pidieron insumos para el estudio de factibilidad y los cuales nosotros se los hicimos llegar, los insumos obviamente, a la cosa. Porque nadie duda que la exportación va a verse beneficiada en la medida de que uno pueda competir sin tener que pagar aranceles en China, ¿no? Eso ni que hablar. Hoy es nuestro mayor socio, es el lugar, el 30 y pico %, la tercera parte de nuestras exportaciones van a China, o sea, y si eso se puede potenciar, depende del rubro, genera más o menos mano de obra, trabajo, riqueza, que además a veces es importante, por ejemplo, yo un tiempo estaba en el centro comercial de Florida y ellos me hablaban, viste que bajó el precio de la leche, no sé qué. Y claro, cuando uno dice Florida, la mayoría de las zonas son tamberos, viven de la leche. Entonces, el hecho de que el precio de la leche sea bueno repercute en la venta de automóviles, ¿viste? O en los electrodomésticos o en la venta de ropa. Entonces, muchas veces esas cosas, a veces uno dice, bueno, pero eso es a los tamberos, a los lecheros en general, pero no. Sobre todo en el interior derrama mucho todo lo que es la cadena, la agroalimenticia, ni que hablar, pero toda la agroindustrial afecta muchísimo en el derrame, en lo que es en el interior, y bueno, en Montevideo también, por supuesto. Felipe, yendo a algo de repente más cercano, vinculado con la seguridad pública, que también afecta muchísimo a los comerciantes, ustedes se han expresado, obviamente buscando una solución, que es algo que no lo van a poder encontrar ustedes, que tampoco el gobierno lo está pudiendo encontrar, pero ¿es un problema hoy por hoy que tienen los comerciantes uruguayos? La seguridad es un problema para toda la sociedad en general, ¿no? Digo yo, el comercio no se ve ajeno en eso, en la medida de que existen constantes robos y constantes asaltos y eso. Nosotros lo que sí tenemos, una comisión de seguridad, la Cámara, que trabaja junto a los comerciantes para ver de qué forma nosotros podemos colaborar en mejorar todo eso, ¿no? En cómo prevención, ¿viste? Evitar ciertas conductas, de qué manera se puede colaborar. También tenemos, por ejemplo, otro tema muy importante que no lo hablamos, es el informalismo, ¿no? Ahora con este tema que mencionaste de Argentina, yo por informalismo nosotros tomamos no solo la empresa informal, el comercio no establecido, sino todo lo que es contrabando también, ¿no? Que entra dentro de lo informal. Y bueno, uno mira para adelante y cómo se solucionó el problema del contrabando en Europa. Bueno, se acabaron las fronteras. Acá nosotros hace 30 años que estamos tratando de que se acaben las fronteras y todavía hacemos 8 horas de cola para pasar un puente, ¿no? Uno viaja por Europa y pasa sin que nadie le pregunte ni dónde está. Bueno, si no hay fronteras no hay contrabando. Si no hay contrabando hay menos informalidad. Bueno. Pero nosotros podemos colaborar de nuestro lado en proponer, en ponernos a disposición de las autoridades como hacemos, a ayudar. La Cámara es apolítica, no tratamos con todos los ministerios de todos los gobiernos, nacionales, departamentales
Ahora estaba la intendenta en la Cámara, tratando justamente con el director de aduana, reunido con unos centros comerciales, sobre todo de Montevideo, preocupados por la informalidad. Claro. Por el problema de formalidad. Entonces, por eso te digo... No, y que además quedó muy de manifiesto durante la pandemia, ¿no? Donde obviamente mucha gente que estaba al día se quedó sin ningún recurso, ¿no? Porque no había, obviamente todo el sistema previsional ayudó en parte, pero la gente que no estaba trabajando legalmente, justamente se le complicó la situación de verdad. Yo creo que ahí el tema es, capaz que es una deformación profesional mía, pero es dónde está la raíz del problema, por qué la gente evade o se hace informal o contrabandea. Bueno, ese es el kit de la cuestión, ¿dónde está? Es un tema de precios. Claro, es un tema de precios. Si el precio acá es el mismo que Argentina, nadie va a contrabandear porque no es negocio contrabandear. Entonces, la raíz de fondo están esas asimetrías que hay en las economías de los vecinos, sobre todo, que nos afectan enormemente. ¿Afecta muchísimo esta situación con Argentina? Muchísimo, muchísimo. Los comercios fronterizos, ni que hablar, pero el informalismo llega hasta acá. A ver, la gente va a comprar allá y no compra acá. O, claro. Cuando hay tanta diferencia de precio, cualquier forma que lo traigas es negocio. Entonces es muy difícil, también hay proyectos de correr la frontera, pero es correr el problema, no, para nosotros no es una solución eso de correr el problema. La solución es mucho más global, mucho más cosa, que es apoyar a que de alguna manera el Mercosur funcione, ¿viste? O en las fronteras. No existan fronteras y se acaben esos problemas. Viste qué fácil lo dije. Puede ser utópico, me parece, el día de hoy. Hoy está muy complicado, pero bueno, uno puede tender a eso de alguna manera o buscar la solución donde realmente está, y a veces, como decía vos, en la pandemia era difícil ir a decir a la gente que creo que lo dijo Lacalle, fue en su momento, que sale a hacer el peso, decirle no salgas, no evadas, buscate un trabajo formal, que no siempre estaba disponible, mucho menos en esa época, y el instinto de supervivencia está. Entonces, totalmente. Entonces es que es complejo la situación. Se firmó, estamos bueno, se acaba de firmar el acuerdo Mercosur-Singapur, estamos en un acuerdo Uruguay con Turquía, que en principio parecía como que bueno, que era un acuerdo menor, pero que tiene un mercado importante, ¿verdad?, al que se podría llegar. ¿Estamos preparados para estos acuerdos en el sector comercio y servicios para poder realmente hacer usufructo y no los mismos de siempre, ¿no?, sino poder ampliar? Porque el que ya está acostumbrado al comercio exterior sabe manejarlo. Lo hablábamos el otro día cuando hablamos del TLC también con otro especialista. ¿Cómo lo ves tú desde la Cámara? ¿Es posible? ¿Es fácil empezar? ¿Hay una mano que se da desde la Cámara? ¿Cómo hacer? Es como una obligación que tenemos de ponernos a hacer esas cosas. De hecho, creo que tú conociste el programa, por ejemplo, Inspírame, el programa Inspírame, que es con la Unión Europea, que ejecuta la Cámara, era para preparar a las pymes para lo que podía ser el efecto o las oportunidades o las amenazas del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Entonces, de alguna manera vos los capacitás, les abrís un poco los ojos o la cabeza, si querés, en lo que podrían llegar a ser, cuáles son sus oportunidades, cómo aprovecharlas, y por otro lado, cómo prepararte para las amenazas, porque como yo te digo hoy, siempre cualquier cambio trae oportunidades y amenazas. Entonces, desde la Cámara trabajamos bastante en eso. De hecho, nosotros por lo general, antes que haya un TLC o haya un cosa, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un acuerdo, un MOU, un Memorando de Entendimiento, las siglas en inglés, con la Cámara de Turquía, por ejemplo. ¿Entendés? ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque ya estamos intercambiando información. No es menor, Turquía son creo que 85 millones de la población. El intercambio hoy anda en los 200 millones de dólares, más o menos de ida y vuelta. O sea, no es una cosa que uno no está acostumbrado a decir, tenemos tanto intercambio con Turquía, pero sí lo hay. Sí, porque no sonaba tanto y de repente uno se pone a investigar y dice, hay actividad. Nosotros hacemos eventos con la gente de la Cámara, les mandamos y decimos, bueno, mira, tenemos un intercambio ahora con Turquía, vengan y conozcan las posibilidades que ofrece Turquía, tanto para importar como para exportar. Y por otro lado, nosotros
hacemos lo mismo con empresarios o empresas en general del otro lado. Eso se hace a través de la Cámara de Comercio de Turquía con la Cámara de Comercio del Uruguay. Claro. Eso hacemos mucho, esa relación. Eso se hará con China cuando ahora nos toque, va a haber que trabajar mucho eso. Trabajamos con las embajadas, ponemos la cámara a disposición para, yo qué sé, mañana un empresario chino quiere saber información sobre una empresa nacional y nosotros le brindamos la información de dónde conseguir tal producto, de dónde cosas. Lo otro importante son los requerimientos. Dentro de este pirámide había todo un módulo que era cuáles son los requisitos para entrar a la Unión Europea, por ejemplo. Claro. Felipe, bueno, la verdad es que nos han quedado muchísimos temas, obviamente nos podríamos quedando hablando toda la tarde, también obviamente de los desafíos a nivel tecnológico, el avance, las nuevas modalidades de trabajo. Bueno, de repente te invitamos en otra oportunidad para seguir charlando, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por el tiempo, fue un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes, fue un gusto para mí.